Estaba allí, tumbado en aquella camilla de hospital, con tubos saliendo de mi cuerpo, respirando con dificultad, cuando de repente sentí una mano suave tocar mi frente. Abrí los ojos lentamente, esperando ver a una enfermera, pero lo que vi, aún hoy se me eriza la piel de recordarlo. Era una mujer vestida de blanco, con un manto azul salpicado de estrellas, y ella sostenía un rosario en sus manos. Me sonrió con una ternura que nunca había visto en mi vida, y solo dijo: «Hijo, tu misión aún no ha terminado». Cuando parpadeé de nuevo, había desaparecido, pero el aroma a rosas permaneció en el aire durante horas. El médico que entró poco después quedó asombrado. Mis signos vitales se habían estabilizado completamente, algo que él calificó de inexplicable. Pero permítanme retroceder al comienzo de esta historia, porque para entender lo que sucedió en aquel hospital, necesitan conocer quién era yo antes de ese día. Mi nombre es Eduardo, tengo 47 años y hasta hace pocos meses era el típico hombre que creía tenerlo todo bajo control. Nacido y criado en una familia evangélica bastante tradicional aquí en el interior de Valencia. Mi padre era diácono, mi madre lideraba el grupo de mujeres de la iglesia y yo, desde pequeño, fui moldeado para seguir los mismos pasos. Recuerdo que a los 7 años ya memorizaba versículos enteros de la Biblia. A los 15 ya predicaba a los jóvenes. A los 25 me casé con Sandra, una joven de la iglesia, hija del pastor. Tuvimos 2 hijos, Miguel, ahora con 18 años, y Beatriz, de 15. Nuestra vida era una rutina de cultos, estudios bíblicos, reuniones de oración. Trabajaba como contable en una empresa mediana, pero mi verdadera pasión era servir a Dios en la iglesia. Durante 22 años de matrimonio creí que estaba en el camino correcto. Tenía una familia establecida, un empleo seguro, era respetado en la comunidad. Pero alrededor de los 40 años algo comenzó a cambiar dentro de mí. Era como si una inquietud silenciosa se hubiera instalado en mi pecho. Orando, leyendo la Biblia, participando en todos los cultos, pero sentía como si estuviera simplemente cumpliendo con rituales vacíos. Sandra comenzó a notarlo. «Eduardo, estás diferente», me decía. «Pareces estar aquí, pero no estás». Y tenía razón. Me sentía como un autómata, repitiendo las mismas palabras, los mismos gestos, sin sentir esa conexión espiritual que antes me movía. Era como si Dios se hubiera vuelto distante, una figura abstracta en un libro antiguo. Fue por esa época que comencé a tener problemas de salud, dolores de estómago que ignoraba, atribuyendo al estrés del trabajo. «Es solo ansiedad», le decía a Sandra cuando insistía en que buscara un médico. «Dios cuidará de mí». Qué ironía, ¿no? Yo que siempre enseñé sobre la fe, la estaba usando como excusa para no cuidar de mi propio cuerpo. Los dolores fueron empeorando. Había noches que me despertaba empapado en sudor frío, con una sensación de ardor en el pecho que subía hasta la garganta. Tomaba antiácidos como si fueran caramelos, pero nada resolvía. Sandra estaba preocupada, los hijos comenzaron a darse cuenta de que algo no andaba bien. Pero yo, terco como siempre fui, continuaba negándolo. Lo que no sabía era que una úlcera se estaba formando silenciosamente en mi estómago, y peor aún, se estaba complicando. Pero mi terquedad me impidió buscar ayuda médica durante meses. Creía que era debilidad espiritual, que si oraba más, ayunaba más, todo se resolvería. La gota que colmó el vaso fue una mañana de domingo. Me estaba preparando para predicar, era mi turno de dar el sermón principal. El tema era la fuerza de la fe en tiempos difíciles. Qué ironía del destino, ¿no? Estaba en el baño, ajustándome la corbata, cuando sentí un dolor punzante en el estómago, como si alguien hubiera clavado un cuchillo y dado una vuelta. Me doblaron las piernas por el dolor, y de repente todo se oscureció. Desperté en el hospital, rodeado de médicos y enfermeras. Sandra estaba a mi lado, con los ojos rojos de tanto llorar. «Eduardo, tuviste una perforación en el estómago», explicó el médico. «Tu úlcera se complicó. Casi no logramos salvarte».
La cirugía de emergencia duró 4 horas que cambiaron mi vida para siempre. En los primeros días de hospitalización me sentía perdido. Allí estaba yo, el hombre que siempre predicó sobre la protección divina, conectado a tubos y máquinas, dependiendo de la ciencia médica para sobrevivir. ¿Dónde estaba mi fe ahora? ¿Dónde estaba el Dios al que serví fielmente durante tantos años? Fue al tercer día que todo cambió. Estaba solo en la habitación, Sandra había ido a buscar a los hijos al colegio, cuando comencé a sentir un dolor terrible. No era físico, era algo diferente. Era como si mi alma estuviera siendo desgarrada. Comencé a llorar y por primera vez recé de verdad. No fueron palabras memorizadas, versículos preparados, fue un grito del corazón. Dios, si el Señor existe de verdad, muéstrame, porque ya no soporto más vivir esta vida vacía. Y fue exactamente en ese momento que ella apareció. Sentí primero el perfume, un olor dulce a rosas que llenó toda la habitación. Luego, una luz suave comenzó a formarse en la esquina de la habitación. Parpadeé varias veces, pensando que los medicamentos me estaban haciendo alucinar, pero no lo era. Ella se materializó lentamente, como si estuviera saliendo de una neblina dorada. Una mujer hermosa, con rasgos delicados, vestida con un manto blanco que brillaba suavemente, y sobre él un velo azul decorado con pequeñas estrellas que parecían parpadear. En sus manos sostenía un rosario de perlas que emanaba una luz propia. Mi corazón se aceleró. En mi formación protestante me habían enseñado que esas visiones eran cosas del demonio, que la Virgen María era una idolatría católica, pero no había nada malo en esa presencia. Al contrario, sentí una paz que nunca antes había experimentado en mi vida. Era como si toda la angustia, todo el dolor, toda la confusión de los últimos años hubieran sido absorbidos por esa habitación. Cuando la enfermera entró a verificar mis signos vitales, quedó impresionada. Señor Eduardo, sus latidos se han normalizado completamente. ¿Y qué olor tan delicioso es ese? Miré dónde estaba el rosario, pero había desaparecido. Por un momento pensé que había sido un delirio, pero el perfume persistía, y algo dentro de mí había cambiado para siempre. En los días siguientes mi recuperación fue sorprendentemente rápida. Los médicos no entendían cómo una perforación tan grave estaba cicatrizando con tanta velocidad. Es un caso atípico, decían, raramente vemos una recuperación así, pero yo sabía el motivo. Esa visita había dejado algo en mí, una fuerza nueva, una esperanza renovada. Cuando le conté a Sandra sobre la visión, ella se preocupó. Eduardo, eso debe haber sido la medicación. Sabes que nuestra iglesia no cree en esas apariciones. Pero insistí en que había sido real, que había cambiado algo fundamental en mí. Ella me pidió que no lo comentara con nadie de la iglesia, al menos hasta que estuviera completamente recuperado. Pero no podía permanecer callado. Acostado en esa cama de hospital, comencé a reflexionar sobre toda mi trayectoria espiritual. ¿Había sido demasiado rígido en mis creencias? ¿Era realmente el amor de Dios más grande que las barreras doctrinales que había construido a lo largo de los años? Comencé a investigar, discretamente, sobre apariciones marianas. Le pedí a Sandra que trajera mi tableta y en mis ratos libres leía relatos de personas que habían tenido experiencias similares a la mía. Descubrí que no era un caso aislado. Había protestantes en todo el mundo que relataban encuentros con la Virgen María y muchos tenían sus vidas transformadas por esas experiencias. Cuando recibí el alta del hospital 2 semanas después, era una persona diferente. Físicamente estaba curado. Los exámenes mostraban que la úlcera había cicatrizado completamente. Pero espiritualmente estaba en un camino totalmente nuevo. Sentía una necesidad profunda de entender mejor esa experiencia, de comprender lo que significaba para mi fe. De vuelta a casa, intenté retomar mi rutina normal. Volví al trabajo, a los cultos de la iglesia, a las actividades familiares. Pero algo había cambiado irremediablemente dentro de mí. Durante las prédicas me sorprendía pensando en las palabras de María.
El amor de Dios tiene muchas caras. ¿Estaba nuestra iglesia limitando ese amor con doctrinas demasiado rígidas? Fue en una de esas reflexiones que decidí hacer algo que jamás imaginé que haría. Entré en una iglesia católica. Era un jueves por la tarde, salía del trabajo y pasé frente a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en el centro de la ciudad. Algo me empujó hacia adentro. El corazón se me aceleró cuando vi la imagen de la Virgen María en el altar principal. Era exactamente como se me había aparecido en el hospital. Me senté en un banco al fondo y me quedé observando a las personas que entraban y salían. Había una paz en ese ambiente que no sentía en mi iglesia desde hace años. Personas de todas las edades oraban en silencio, encendían velas, susurraban peticiones. No había gritos, música alta, presión para manifestaciones externas de fe. Era una espiritualidad más introspectiva, más contemplativa. Un señor mayor se acercó y me preguntó si necesitaba ayuda. Le expliqué que era protestante, pero que había tenido una experiencia con la Virgen María y quería entenderla mejor. Él sonrió y dijo: «Hijo, María es madre de todos nosotros. Ella no hace distinción de religión cuando un hijo la necesita». Me presentó al padre Juan, un hombre sencillo y acogedor que me escuchó sin juzgar. «Eduardo», dijo el padre, «lo que has vivido no es inusual. María se aparece a quien la necesita, independientemente de la denominación religiosa. Lo importante es cómo vas a integrar esa experiencia en tu vida de fe». Me dio algunos libros sobre apariciones marianas y me invitó a participar del rezo del rosario que se celebraba todos los miércoles. Comencé a asistir a esas reuniones de oración discretamente. Le decía a Sandra que estaba haciendo horas extra en el trabajo. Sabía que ella no lo entendería y yo mismo aún estaba procesando todo. Pero en cada encuentro sentía mi fe renovándose. No era que estaba abandonando a Jesús, al contrario, a través de María me estaba acercando a Él de una forma más profunda. Si estás viendo esto y has pasado por experiencias espirituales inexplicables, suscríbete a este canal, porque seguiré compartiendo estas historias que muestran cómo el amor de Dios obra de maneras misteriosas en nuestras vidas. Durante esos meses de doble vida espiritual, empecé a notar cambios en casa también. Estaba más paciente con los hijos, más cariñoso con Sandra. La ira y la irritación constantes que me acompañaban antes de la cirugía habían desaparecido. Era como si aquella visita de María hubiera curado no solo mi cuerpo, sino también mi alma. Pero sabía que no podía vivir esa mentira para siempre. En algún momento tendría que tomar una decisión: seguir fingiendo que nada había pasado o asumir públicamente mi nueva jornada espiritual. La oportunidad llegó de forma inesperada. Era un domingo por la mañana, estaba predicando sobre el perdón, cuando, en medio del sermón, algo sucedió. Sentí de nuevo ese perfume a rosas inundando el ambiente. Miré a la congregación y entre la gente vi a una señora vestida de blanco que me sonrió y me hizo un gesto discreto. Nadie más parecía verla. Mi corazón se aceleró y comprendí que era una señal. Paré en medio de la predicación y decidí contarlo todo. Relaté mi experiencia en el hospital, la visión de la Virgen María, cómo eso había transformado mi vida. El silencio en la iglesia era absoluto. Algunas personas parecían impactadas, otras emocionadas. Terminé diciendo: «Hermanos, he aprendido que el amor de Dios es más grande que nuestras doctrinas. Él puede manifestarse de maneras que no esperamos, a través de personas que no conocemos». La reacción fue mixta. Algunos miembros me apoyaron, diciendo que sentían mis sermones más profundos, más conmovedores en los últimos meses. Otros se preocuparon, pensando que había sido engañado por el demonio. El pastor me llamó para una conversación privada y sugirió que tomara un tiempo sabático para recuperarse completamente de la cirugía y sus efectos psicológicos. Fue doloroso, pero liberador. Por primera vez en años estaba siendo completamente honesto sobre mi fe. Sandra estaba dividida, me amaba y veía que estaba más feliz, pero estaba preocupada por nuestra posición en la iglesia, por lo que dirían los amigos.
Los hijos, sorprendentemente, fueron más abiertos. Miguel dijo, «Papá, si esto te ha hecho una mejor persona, entonces debe ser algo bueno». Decidí entonces buscar una comunidad que pudiera acoger mi nueva comprensión de la fe. Encontré un movimiento ecuménico en la ciudad vecina, donde católicos y protestantes se reunían para orar juntos, respetando las diferencias doctrinales pero celebrando lo que tenían en común. Fue allí donde conocí a otras personas que habían pasado por experiencias similares a la mía. Está José, un expresbiteriano que tuvo una visión de San Francisco de Asís durante una crisis financiera. Marta, una expentecostal que comenzó a tener sueños con santos católicos y descubrió una vocación para trabajar con personas sin hogar. El doctor Roberto, un médico bautista que empezó a incluir oraciones marianas en su rutina después de que su hija se curó de cáncer tras una peregrinación a Aparecida. Estas personas me ayudaron a entender que no estaba solo, que hay muchas personas viviendo este puente entre diferentes tradiciones cristianas. Aprendí que no necesitaba abandonar completamente mi formación protestante, pero podía integrarla con elementos de la espiritualidad católica que tenían sentido para mi experiencia. Hoy, 2 años después de aquella visión en el hospital, mi vida es completamente diferente. Sigo casado con Sandra. Ella terminó aceptando mi camino, especialmente cuando vio cómo me había transformado en una persona más amorosa y presente en casa. Mis hijos respetan mi elección y Miguel incluso me acompaña a veces a las reuniones ecuménicas. Dejé de ser contable y abrí un pequeño centro de acogida espiritual. No está ligado a ninguna denominación específica, es un espacio donde personas de diferentes tradiciones religiosas pueden buscar orientación, oración y comunión. Tengo una imagen de la Virgen del Rosario en la oficina, junto con una Biblia y otros símbolos cristianos. Muchas personas me buscan con experiencias similares a la mía, protestantes que han tenido visiones católicas, católicos que se han sentido tocados por predicadores evangélicos, personas que sienten que el amor de Dios es más grande que las barreras denominacionales. Les ayudo a procesar estas experiencias sin juicios, mostrando que la espiritualidad puede tener matices que van más allá de las doctrinas humanas. Aún rezo el rosario todos los días, sí, aprendí las oraciones tradicionales, pero también mantengo esa forma más libre que brotó de mi corazón en aquel primer encuentro. Leo la Biblia con una perspectiva nueva, viendo en las palabras de Jesús una invitación a la unidad, no a la división. Participo en cultos protestantes cuando soy invitado y voy a misa católica cuando siento necesidad de una espiritualidad más contemplativa. La úlcera nunca más volvió. Mis exámenes médicos siguen normales, pero sé que la cura fue mucho más allá de lo físico. Aquella visión de María curó mi alma fragmentada, mi corazón endurecido por las doctrinas rígidas, mi espiritualidad que se había vuelto mecánica y vacía. Hay días que aún me pregunto si todo aquello fue real o si fue una alucinación causada por los medicamentos. Pero entonces siento de nuevo ese perfume a rosas en momentos inesperados, durante una oración, en una conversación con alguien que está sufriendo, cuando estoy ayudando a una persona a encontrar su camino espiritual. Y sé que fue real, que sigue siendo real. María me enseñó que el amor divino no cabe en nuestras cajitas teológicas, que Dios puede usar a cualquier persona, cualquier tradición, cualquier experiencia para tocar nuestros corazones y transformarnos, que la verdadera fe no está en la defensa de doctrinas, sino en la apertura a ser sorprendido por lo sagrado. Hoy entiendo que aquella crisis de salud, aquellos meses de angustia espiritual, todo formaba parte de un plan mayor. Necesitaba ser quebrantado para ser reconstruido. Necesitaba perder mis certezas para encontrar una fe más profunda. Necesitaba salir de mi zona de confort denominacional para descubrir la vastedad del amor de Dios. Si estás pasando por una crisis de fe, si sientes que tu espiritualidad se ha vuelto mecánica, si has tenido experiencias que no encajan en tu formación religiosa, debes saber que no estás solo. Lo sagrado tiene formas misteriosas de manifestarse y a veces es precisamente cuando creemos que todo está perdido que recibimos la visita que cambiará nuestra vida para siempre. Esa mujer de blanco con el rosario en las manos no solo me curó físicamente, me devolvió la capacidad de sorprenderme con lo divino.
Me enseñó que la fe verdadera no reside en las respuestas prefabricadas, sino en la disposición a hacer preguntas que nos acerquen al corazón de Dios. Me mostró que María, la Madre de Jesús, es también nuestra Madre espiritual, dispuesta a interceder por cualquier hijo que la busque con corazón sincero. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Ella sigue apareciendo, no de forma visible como aquel primer día, sino a través de las personas que encuentro, de las oraciones que brotan del corazón, de los milagros pequeños y grandes que testifico cada día en mi trabajo. Cada vez que veo una vida transformarse, cada vez que presencio una reconciliación, cada vez que alguien encuentra la paz después de una larga búsqueda espiritual, siento ese perfume a rosas y sé que ella está allí, continuando su misión maternal de acercar a sus hijos a Jesús. Mi vida hoy es una constante acción de gracias por aquel momento en el hospital, por haber sido elegido para recibir esa visita, por haber tenido el valor de compartir mi experiencia, sabiendo que sería incomprendido por muchos, por haber encontrado una comunidad que me acogió sin obligarme a abandonar mi historia. Y si hay algo que quiero dejar a quienes me escuchan es esto: no tengan miedo de las experiencias espirituales que no encajen perfectamente en la doctrina de vuestra iglesia. Dios es más grande que nuestras teologías y su amor puede manifestarse de maneras que nuestra mente racional no puede explicar. Lo importante es discernir si esas experiencias nos acercan al amor, a la paz, a la compasión, que son los frutos verdaderos de cualquier encuentro auténtico con lo sagrado. Hoy, cuando veo a alguien sufriendo como yo sufrí en aquellos meses previos a la cirugía, ofrezco no solo palabras de consuelo, sino mi testimonio de que incluso en los momentos más oscuros, cuando sentimos que Dios está distante, Él puede estar preparando un encuentro que cambiará nuestra vida para siempre. Y a veces, ese encuentro llega a través de una madre amorosa que nunca abandona a sus hijos, sin importar la tradición religiosa de la que provengan. Esta es mi historia, una historia de quebrantamiento y restauración, de crisis y transformación, de un encuentro inesperado con lo sagrado. Una historia que sigue escribiéndose cada día, con cada persona a la que ayudo a encontrar su propio camino espiritual, con cada oración que hago pidiendo la intercesión de aquella mujer de blanca que cambió mi vida para siempre.